Recently, I was on a domestic flight in Ecuador. Behind me was a man who wouldn't stop whistling. But he was the type you can forgive anything. Also because he was 93 years old. Pero ya estás bien. Ya estás bien. Ya lo ha montado bien el cholo, carajo. Ay, Dios mío, qué cosa para reírse, ¿no? I looked out the window and saw the mountains I had traveled through this past year. On the spine of this continent, I crossed 7 countries. I met fortune hunters in Tierra del Fuego, saw frustrated dreams of progress in Chile, and learned why Latinos joke so much about their mothers-in-law. Everywhere I went, I wondered how the typical South American was doing. What can he count on in case he gets old, sick, or both? I'd flown to the Valley of Longevity, near the border between Ecuador and Peru. Buenos días. Muy bien, para que se estiren las piernitas. Muy bien, cuidado, no golpeamos al compañero de adelante. Y atentos, que vamos a hacer los cambios de sentido. ¿Sí? Atentos. Cambio de sentido. Muy bien. Atentos. Cambio de sentido. Y ahora sí. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 89 años. 89, ya casi 2 meses más, ¿Y caminando. padece de alguna enfermedad o está sana? Sí, la vista sobre todo. Ajá. La vista, la gripe. ¿Ya no ve bien? Sí, a poco. ¿Pero me ve a mí? Sí, ¿Cómo soy? es blanco. Rosadito. Rosadito. De todo eso. Ah, pues ve bien todavía. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Rosalina Pineda Fernández. Mi nombre es Steph. ¿Cierto? Steph. Esther. Steph. El rosadito. Donoso. 89 años de vida. 89. Diosito me tiene todavía con salud y para la edad que tengo. ¿Cuál es el secreto de una larga vida? Allá no quisiera tener larga vida. ¿Ya mucho. no? Ya Ah. no.
¿De verdad? De verdad. ¿Ya está cansada de la vida? Ya uno ya en la vejez ya no se puede ya hacer lo que antes se hacía, trabajar. Pero ya se quiere morir. Oh. Y si ya llega la hora, ¿qué hay que hacer? Hay que determinarse. I wanted to ask if ending your own life would be an option when you don't want to go on. But I would burn my fingers on one of the most persistent taboos in South America. Plus, I had ensured the head of the Catholic Seniors Club that I wanted to see what people in this valley did to live this long. ¿Por qué será que la gente en Vilcabamba llega a tener una larga vida? Sí, es por la salud al mismo tiempo en primer lugar, la salud. La salud. Pero ¿cómo cuidan su salud aquí? Aquí pues de todas maneras tomando los alimentos adecuados que tiene la persona que tomar, no cualquier alimento, fruta. ¿Fruta? ¿Come bastante usted? Sí, también se come frutita cuando hay y cuando no hay no se come. Sí. Le gusta la vida. Aunque esté viejo, le gusta. Claro. El que es buen joven, buen viejo. Más que sea, estirando el Buen pellejo. viejo. Ya ves. Está viejito, pero está bien alegre. I talked to the mayor of Vilcabamba. He told me he had personally recorded the dump truck whistle. He felt it was a playful way to tell people to put their trash out. The song's lyrics say that there's no need to be sad if you have the option to be happy. Pretty much every Latino's motto, I said. He laughed and said optimism is valued greatly in this valley. Don Segundo. Don Segundo. Don Segundo. ¿Aló? Hola. Don Segundo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tiene una mano fuerte, un apretón fuerte. Ya, que todavía jala, hermano. Sí. Todavía eso avanza. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto? ¿Cuántos años tiene? Adivíneme. Tiene que ser más que 100. No, ¿Cuánto? tengo 103 años, entré a los 4, ahora en junio entré a los 4. Ajá. Sí. Ay, yo no sé de lo que sé. Y todavía trabaja. Todavía le aprieto duro. Por ejemplo, la hacha, barreta, pico. Mira. Vamos, ¡ay, caramba! Sí, taladito. Por aquí. ¿Cuántos años tiene su esposa? 65 son, ¿no es cierto? 65. Ah, más joven. Ay, pollito me la cogí. Sí. On the patio, a rooster crowed, and in the kitchen, a chicken sat on her chicks. We couldn't talk much, Don Segundo and me. We had a hard time understanding each other. All I could do was look at him in awe.
His wife told me he had spent his whole life smoking and drinking. I told her the retirement age in Holland had just been raised to 68. She told me Don Segundo wouldn't consider retiring for a second. Cautiously I tried to say I didn't mean to be suspicious, but that I found it hard to believe he was really 103. She got up to get his ID card. Pero si nació en 1913, debe tener 104, no 103. Porque ahora en junio pasé a los 104. Ah, pues ya tiene 104. Entre ellos sí, 103 años justitos, cumplidos. Ya. Sí. Estoy entrado a los 104 años. No, ya cumplió los 104. ¿Será así? Sí. Entonces vale que entrar a los 105. Ah, ya no es legal también. Sí, porque es de 1913. Gracias. Ya, muy bien. Whether it was because Don Segundo felt like it was his birthday now, or for no reason at all, he suddenly felt like dancing. Strange how dancing is almost as normal as talking here, I thought. But the music was playing and there was no escape. Ella se pasa festejando, solo pasa bailando con amores del ritmo. Si se te cruza en el camino, diré que eres casado como mi compañero. Mejor póngale cuidado, no sea tan amargado, vaya y dele cariño. Pero la historia ha terminado, él se ha liberado y tiene varios tipos. Y ahora le dicen que es un cornudo. Se hacen ciego por no verse cachudo, que por los cachos no puede ver. Oye, compadre, se le llevan su mujer. Buenos días. Tiene buena fuerza usted. Saludable, ¿eh? I had traveled to northern Ecuador. The Quechua Indians call the Imbabura volcano the Strong Mountain. Here, just below the equator, people stayed healthy for a long time too. A passerby said this was because of the volcano and its special plants, like the water of Vilcabamba, I said excitedly. But the passerby didn't respond since this was a few hundred kilometers away. He preferred talking about a medicine woman from his neighborhood. He said she knew around 100 different plants, which, as far as medicine women went, was a huge number. Hola, buenos días. Buenos días. Eso. 3 veces y se le hace una crucita. Que no te falte nada de frutas, que Dios te bendiga. Shungo, shungo, shungo. Así le damos a la mamá. Shungo, shungo con la botella voladora. Shungo, shungo. Y ya. El shungo quiere decir que estamos pidiendo a la Madre Tierra para que le proteja de todas las malas energías, al Padre Sol, a la Madre Luna, al Señor del Cielo. Entonces eso quiere decir shungo, shungo. Entonces el niño va a crecer bien sano y tranquilito y no va a ser un niño llorón. A veces los niños lloran por todo, entonces Sí. Cuando está el niño curado no llora mucho, llora por algunas veces nada más. ¿Va a descansar el papá y la mamá? Sí. Ma. ¿Vuela? Muy fuerte. Fuerte. Yeah. Rico. Ella tiene, o sea, dice que le duele el vientre
y hasta 5 días. Entonces yo quiero que se mejore, quiero ver si tiene, voy a hacer una limpia con el cuy para ver si tiene caloría o frío. Pero el cuy va a vivir, ¿verdad? El cuy se muere y luego se le pela en esa. El cuy. ¿Por el qué se cuy tiene que morir el cuy? es que tiene una enfermedad. Eso es diagnóstico del cuy. Como No entendí. verá, cuando se hace una limpia, el cuy se muere de por sí, ¿Por qué? porque tiene una enfermedad. Si es que no tiene enfermedad, el cuy no se muere. Ya. Entonces, por eso sí me comprendió. Ok, ahora el cuy no está enfermo. No, el cuy está sano, estaba saltando. Mamá, la energía con la tetis, papá. Kai cuy, perricuchi, kai cuy, perricuchi, yuxi, 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 yuxi. Así dice. Oye, Esperanza. ¿Y si dejamos que viva el cuy? Si es que usted quiere, yo le dejo. ¿Sí? Claro. Ok. Ya. Y lleva la mala, toda la enfermedad, toda la mala energía, lleva el cuy. Lo que la señora está enferma, lleva el cuy. Ya. Ya. Si usted quiere, yo la dejo. ¿Sí? Ya. Gracias. Ya. Siempre se le hace una cruz. Entonces, Jane, ¿quién se cama? Ya, entonces vemos si camina. Se fue tan lindo. Ya, mamá, sube. Gracias. Bueno, este es el pasillo donde vamos a entrar al claustro, la vía del claustro. María Soledad. Fundadora, La fundadora. esa es madrileña. Ah, como usted. Yo soy del norte de España y vine en el 54. Date cuenta los años que llevo yo aquí. Era chavala cuando vino. Era joven. No tanto. Pero ¿cuántos años me pones tú a mí ahora? Unos 70. Tengo 89. Se ha cuidado aquí. ¿Cómo te parece? Ajá. The convent of the Handmaids of Mary was home to nuns from Colombia, Spain, Chile, and Mexico. El ángel del Señor anunció a María. The nuns often spend the day sleeping since they watch over the sick at night. I came here because in Ecuador they play an important role during the final stage of life. El Rey de la eterna gloria nos haga partícipes de la mesa celestial. Amén. They asked a lot, like where I had learned Spanish. Were there any convents in Nicaragua? How long ago did I meet my wife? And were we married in church? I went along with it,
but I could only think of one thing: euthanasia. Wasn't it time for the Catholic Church to respect the freedom to choose to end one's own life? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué hay de novedades? ¿Ninguna? Permiso. Muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Chao, madrecita. Está con la monjita. Ya, mamita, ya me la bendición. ¿Qué es lo que tiene la señora? Doña Lilia tiene un cáncer terminal en el colon. Ajá. ¿Y cuánto tiempo le dieron? Para morir. Bueno, solo Dios sabe, pero ya está en su etapa terminal y le faltarán días. O si ella quisiera terminar antes su vida. Oh, no, porque eso ya sería eutanasia. No, aquí lo que le damos es un cuidado íntegro de todo el ser, tanto del alma como del cuerpo. Entonces se ve la parte espiritual. Por eso en este hospice, que es católico, hospice es excelente para Siendo un hospice católico, la eutanasia está fuera de... Exactamente, sí, eso está prohibido, obviamente. Se sobreentiende. O sea, en nuestra religión amamos la vida desde su primer momento hasta que el Señor nos lleve, porque así lo quiere Dios. Llevarles a Cristo el enfermo y a la vez el enfermo es para nosotros un Cristo que necesita de nuestro cuidado y atención y cariño. Muchas gracias. Pues. Muchas gracias, gracias. ¿Estás bien? Sí. Pasándola duro. Duro, sí, un golpe muy duro. Ya son 11 años y la verdad, o sea, es como un recuerdo en nuestros corazones, pero que durará para siempre. ¿Quién se murió? Mi hermana. Sí, fue bebita y la verdad, o sea, sí, se la recuerda. Nos tenemos, está en vida en nuestros corazones, pero con Dios en el cielo. Bueno, mi condolencia, pues. Muchas gracias. ¿Quieren tomar una foto con ellos? A strange feeling crept up on me at the cemetery. I couldn't help feeling it was a bit remarkable to commemorate an unborn baby who had died 12 years ago with such devotion. I felt ashamed for such a cold and pragmatic thought. Maybe I was wrong and they were crying because life is always cherished here.
And was that the influence of the Catholic Church, or do South Americans just love life by nature?